Pues vamos a estudiar palabras de Jesús en uno de estos días que Jesús tiene muy intensos, donde hace varias referencias y varias enseñanzas, y quisiera que pudiéramos, por llamarlo así, levantarnos ese día con Jesús y caminar con Él y escuchar todo lo que enfrentó, todas las cosas que estuvo diciendo, todas las cosas que estuvo enseñando, y nos vamos a sorprender de qué tan intensos eran los días de Jesús, qué tan fuerte era caminar con Él y estar escuchándolo todo el tiempo, y darnos cuenta cómo muchas veces continuamente era atacado y era llevado a tratar de que lo desacreditaran, ¿no? Es decir, era muy continuo que Jesús estaba siendo todo el tiempo atacado. Pero Jesús, cada oportunidad que tenía, nos brindaba una enseñanza. Y esto es algo maravilloso y compasivo de Él. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor, al versículo número 1. Lucas 18, versículo número 1. Jesús está hablando con las personas y les quiere enseñar algo muy importante acerca de la oración. Esto nos muestra que Jesús da por sentado que vamos a orar. Es decir, que nos vamos a comunicar con Dios, que le vamos a exponer nuestras necesidades, que le vamos a pedir justicia. Esto que vamos a leer a continuación es conocido como la parábola de la viuda que pide justicia, ¿sí? Y es una enseñanza que se enfoca en primera instancia al orar continuamente, aunque seamos muy persistentes en las mismas cosas. Si creemos y pensamos que algo es justo, lo vemos en la Biblia y lo sabemos en nuestro corazón, podemos pedir con esa confianza. Fíjense lo que dice a partir del versículo número 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿De qué trata esta parábola? ¿Cuál es la definición que Jesús tiene para transmitirnos acerca de la oración? Aquí no se trata de inventar qué quiere decir la viuda, qué quiere decir el juez injusto. De lo que se trata es de que entendamos sobre la perseverancia en la oración. Jesús mismo nos está diciendo sobre qué quiere que prestemos atención, ¿sí? Sobre la necesidad de orar siempre, pero no nada más orar siempre, sino no desmayar en nuestra oración. Es decir, que aunque de momento veamos que la respuesta pueda tardar en llegar, no cesemos en nuestra petición, en nuestro clamor a Dios. Dice la Escritura, el versículo número 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Parece que se está refiriendo a México, ¿verdad? De estos hay muchos en nuestro país. Que no teme a Dios ni respeta a hombre, es decir, que desde su posición ejecuta las cosas a su criterio, bajo su conveniencia, por su propia opinión, y no respeta ni a Dios ni a hombre. Su posición le da un estatus de seguridad y de poder de tal manera que no tiene ningún problema en hacer justicia con favores o a favor de uno, a favor de otro. Es una persona que no ama a Dios ni tiene temor de ningún hombre. Pues bien, este hombre era un juez en esa ciudad que nos está platicando Jesús, y lo que sabemos de él es que no podemos esperar absolutamente nada más que lo que a su criterio le convenga. Pero pues hay que intentarlo, ¿no? Y entonces dice el siguiente pasaje, el 3. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Las viudas en la época de Jesús eran personas casi como tenidas de la calle, como si no tuvieran ningún tipo de respeto, ningún tipo de resguardo, ningún tipo de derecho. ¿Por qué? Porque en esa cultura, en las culturas de esa época, porque no era exclusivamente de esta, sino eran las culturas en lo general,
A las mujeres viudas se les consideraba como maldecidas, ¿sí? Oye, perdiste a tu marido, perdiste a aquel que te da cobijo, aquel que te puede dar seguridad, que te brinda la provisión necesaria, lo perdiste, por las razones que sean, pero dentro de la superstición de aquella época se asumía que una mujer que quedaba viuda era porque traía alguna clase de problemita espiritual, alguna clase de problema con Dios o con los dioses en caso de los romanos. Es decir, había una idea falsa, desde luego, acerca de que la viudez era sinónimo de una maldición, de un estatus de una persona que estaba maldecida. Sabemos que no es verdad. Sin embargo, sí se creía en aquella época. Por lo tanto, el entorno de una viuda era muy difícil. Si el marido, por lo que fuera, murió y no le dejó ningún tipo de seguridad, de posesión, de herencia, ni nada por el estilo, seguramente esa mujer tendría que estar pidiendo limosna en alguna plaza pública. Es decir, no tenía ninguna garantía de encontrar un trabajo, de encontrar alguna actividad laboral que hacer, como a lo mejor hoy en día podemos pensar que una mujer puede accesar a una cuestión laboral para poderse solventar sus gastos. En aquella época era prácticamente puerta cerrada para las viudas, ¿sí? Porque se les consideraba personas que no sabían hacer otra cosa más que estar en casa y criar hijos. Y entonces había este desdén, este menosprecio para las personas. Repito, no era una cultura exclusivamente hebrea, era que el ambiente social, las sociedades, la romana, la helénica, los asirios, las sociedades tenían este pensamiento acerca de la viudez. Así que cuando vemos aquí que dice, había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él. Es decir, era una persona que continuamente estaba dándole lata al juez. ¿Y qué era lo que le pedía al juez? Hazme justicia de mi adversario. ¿Por qué? Porque regularmente cuando el esposo sí le llegaba a dejar alguna posesión a la esposa, a la viuda, de inmediato los que le rodeaban buscaban la manera de quitarle esa propiedad a la mujer, como la veían de alguna manera llena de inseguridad, de tristeza, de angustia, se aprovechaban de ese momento emocionalmente vulnerable para tratar de retirarle su posesión, de aprovecharse y quitarle esa única posesión que tenía, ¿sí? Como no había marido que lo representara, no había abogados que fueran a decir, oye, yo te ayudo, yo veo tu caso, etcétera. Era que el varón de la casa era el líder, el responsable. Una mujer viuda se le consideraba como una persona sumamente vulnerable, ¿sí? Y por lo tanto podían abusar y tratar de retirarle sus posesiones, solo que el marido le hubiese dejado. ¿Sí lo entendemos hasta aquí? Entonces, la viuda estaba vulnerable ante el juez, pero también ante los adversarios que querían sus posesiones y lo que ella pudiera haber recibido como herencia. Así que la mujer estaba desesperada porque si le quitaban eso, le quitaban toda posibilidad de poder tener una vida relativamente tranquila, ¿sí? Seguramente algo le habrá dejado el marido en esta parábola y por esa razón era, oye, tengo un adversario, ¿sí? Tengo un adversario. Y esto también nos puede ayudar a nosotros a entender que cuando caminamos con Cristo tenemos un adversario de nuestra alma. Y también podemos pedirle a Dios, hazme justicia de mi adversario, porque me está atribulando, porque me está todo el tiempo lanzando ataques, me está queriendo doblegar, está queriéndome vencer, está queriendo quitarme la posesión más valiosa que tengo, mi comunión contigo, Señor. Así que cuando tú veas que hay alguna cosa que está queriéndole ganar tiempo a tu comunión con Dios, que está queriendo ser puesta en primer lugar por encima de Dios, puedes pedirle a Dios, hazme justicia, Señor. Yo no quiero perder mi comunión contigo, por favor,
Ayúdame a encontrar un mejor empleo, ayúdame a buscar la manera de que se adecue para que pueda estar siempre en tu presencia, que no falle en la oración, que pueda acudir a escuchar la palabra. Ayúdame a que se acomoden las cosas para poder estar a tu lado. ¿Sí me doy a entender, amados? Dios te va a escuchar porque quiere actuar con justicia. Fíjense lo que sucede en el versículo siguiente, en el 4. Y él no quiso por algún tiempo. O sea, el juez la desechó, no le hizo caso, y por algún tiempo la mujer no recibió apoyo de la justicia. ¿Sí? Dejó de asistir, dejó de ir a buscar al juez, ¿no? Continuó yendo a pesar de que se dio cuenta que el juez no le estaba haciendo ningún caso. Qué interesante, porque tú y yo muchas veces pedimos algo, oramos, levantamos nuestra oración, y si no vemos que hay respuesta, nos decimos, no, pues no me quiso escuchar, me doy la media vuelta y dejo de orar. ¿Por qué? ¿Por qué si con una persona mala, que no teme a Dios, ni teme a hombre, podemos estar yendo ahí a tocar la puerta del trabajo, ¿no? Oye, dame chance de chambear un ratito, etcétera? ¿Por qué podemos estar todo el tiempo, estar con esta actitud de quiero entrar a trabajar, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, dame oportunidad, y estamos tocando puertas todo el tiempo, para una o para otra cosa? Y a veces tenemos que agachar la mirada y decir, pues échame la mano, ayúdame. Si así nos conducimos con quienes ni temen a Dios, ni aman, ni tienen temor a ninguna persona, ¿cuánto más sabiendo que hay un Dios en los cielos que sí es justo y nos quiere ayudar? Pero de inmediato nosotros nos damos la media vuelta y solemos decir, no se dieron las cosas. Oye, ¿cuánto tiempo oraste? Pues sí, un par de veces se lo pedí a Dios. Oye, si es para poder cuidarte de tu adversario, yo creo que deberías de pedirle con mayor insistencia, ¿no crees? Porque Dios no te va a dejar sin una respuesta. Continúa diciendo la Escritura, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, fíjense la reflexión de el que no teme a Dios ni teme a hombre. Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, o sea, sí sabía lo que hacía, no era ignorante. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, aquí tengo todo el tiempo a este personaje diciendo, dame chamba, ayúdame, haz esto. Hoy no, ya, hay que hacer algo porque ya no lo soporto. Siempre se la vive marcándome, siempre me la vive mandándome mensajitos. O sea, ya hay que responder a esto. Cuando menos así reflexionó el que es alguien que ni teme a Dios, ni teme a hombre. Así que ya nos vamos dando cuenta que a veces la persistencia sí resulta favorable, aun cuando a quien estemos apelando no sea la persona más justa del mundo, ¿verdad? Pero Dios es muy distinto a este juez que nos platica Jesús. Continúa diciendo el versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, como diciendo, presta atención a la reflexión que hizo este juez. Ya me cansó esta viuda, ya me cansé de estar escuchando todo el tiempo, líbrame de mi adversario, guárdame del mal. Ya me cansé todo el tiempo de ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Ya, estoy cansado. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? A ver, si así actúa una persona que no te debe nada y que tú necesitas de Él y estás todo el tiempo yendo a tocar la puerta, terminas cansándolo. Y si así actúa alguien así, ahora imagínate que Dios te ve como su escogido, no como cualquier tipo de persona que anda ahí y que dice, oye, pues si estás ahí, échame la mano, no, sino como alguien escogido. O sea, ya te escogió. ¿Te va a escuchar? Por supuesto que sí. Y por eso dice Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia? Nótese y subrayo, justicia, no caprichos, justicia a sus escogidos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que todo el tiempo está golpeando la fe cristiana. Todo el tiempo anuncios de estos
cartelones gigantescos. Todo el tiempo es un golpeteo continuo en todos los lugares en contra de nuestra fe. Y aunque no hagamos ningún daño a nadie, todo el tiempo estamos siendo objeto de burlas, de escarnios, de señalamientos, de descalificativos, de menosprecio. Aunque no hagamos ningún daño absolutamente a nadie. Así que, si somos escogidos de Dios, ¿cómo no te va a escuchar? ¿Sí? ¿Cómo no te va a hacer caso? ¿Qué es lo que pasa? Pues hay que clamar a Él. ¿Cada cuánto? Aquí nos dice, día y noche. Ay, pero es que ya nada más se lo dije una vez. Díselo más veces. O sea, alguien que no teme a Dios ni respeta a hombre, actuó de manera justa por el hecho del fastidio, nada más por eso, porque ya tenía ahí todo el tiempo. Ahora Dios, que eres su escogido o su escogida, ¿cómo no te va a contestar? ¿Cómo no te va a ayudar? Señor, ayúdame con esta circunstancia, ayúdame con esta tentación, ayúdame con este problema. Señor, ahora sí, estoy muy escaso, te pido que mandes provisión. ¿Cómo Dios no va a dar lo necesario a sus escogidos? Por supuesto que lo va a hacer. Desde luego que va a dar respuesta. A lo mejor puede tardar un poquito, pero no es porque Dios no te vaya a responder, sino porque quiere que se note tu intención real de que de verdad tienes esa necesidad. ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando nos piden un juguetito y de inmediato lo sacamos y ahí está? No lo valora. Si te das cuenta, lo recibe y no hay ni siquiera a veces gratitud. Ya lo recibió, qué felicidad, y anda jugando con su juguetito todo el tiempo, porque a la primera se lo dieron. Pero ¿qué pasa si de verdad a ese pequeño se le genera este estado de, uy, de verdad lo quiero, pa, de verdad, y está insistiendo en pedir? Probablemente te des cuenta que de verdad es algo que desea o quiere. Sí, pues bien, Dios con nosotros es lo mismo. Si en la primera de cambios no te da respuesta, no te desesperes, sigue insistiendo, porque a lo mejor lo que está pasando es que se está queriendo Dios, te está probando y decir, a ver, si es verdad que quieres lo que dices y lo que me estás exponiendo. ¿Sí me debe entender? Ay, es que Señor, yo quiero que me perdones, yo quiero ser salvo. Sí, sigue insistiendo, hasta que tengas esa seguridad y esa convicción de que ya todo está saldado, de que todo está ya perdonado, pero sigue insistiendo, no te canses. Señor, es que yo quiero esto, te lo va a dar, si es justo te lo va a dar. Ten la seguridad, simplemente sigue insistiendo. Es que no sé si sea de Dios, hermano. ¿Hay algo que te diga en la Biblia que está mal lo que pides? No, sigue insistiendo, hasta que te diga sí o no, y se acabó. Pero que haya una respuesta de su parte. ¿Sí lo vamos comprendiendo, amados? Amén. Ok. Dice el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esta es una pregunta que cala porque se refiere a la última generación, a la generación que estará cuando dice, venga el Hijo del Hombre. ¿Hallará fe? ¿Por qué? Porque la generación última va a ser una generación demasiado desesperada, que no confía ni tiene paciencia para esperar las respuestas, sino que definitivamente siempre está queriendo que las cosas sean a velocidades supersónicas, ¿no? No, amados. Dios lleva sus pasos, sus tiempos de manera perfecta. Somos nosotros los desesperados. Somos nosotros los que luego nos angustiamos mucho. Entonces, ¿qué necesitamos? Paciencia y perseverancia en la oración. Eso refleja fe. Cuando tú estás persistiendo en algo que tú lees en la Biblia que no está mal pedirlo, ten la seguridad de que va a llegar. Porque Dios, a menos que te diga no, todas las promesas de Él son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. Así dice la Escritura, ¿no? Amén. Entonces, si Dios no te está dando una respuesta negativa, pues ten confianza. ¿Sí me doy a entender?
Tú da por certero que Dios te está diciendo sí, si es algo justo, si no es algo que vaya en contra de la Biblia, a menos que te diga no. Ya, si ya te dice no, pues ya ni le sigas, porque si ya su no es no y su sí es sí. Pero todas las promesas de Él son en el sí y en el amén. ¿Por medio de quiénes? De nosotros. Por medio de nosotros, dice la Escritura. O sea, Dios cumple su palabra a través de sus hijos. Así que las promesas son por medio de sus hijos, de nosotros. Ok, hasta aquí digamos que termina esta parte que tiene que ver con la perseverancia en la oración. Ahora se voltea y ve otro grupo de personas que no tenían necesidad del mensaje de la oración, sino que se sentían buenos. ¿Sí? Ok, imagínate nada más cuántos grupos de personas había y cuántos pensamientos había en ese entorno de Jesús, que a un grupo les habla acerca de la oración, luego se voltea y ahora va a hablarle a otro grupo de personas que dice aquí, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ya explicó para los que necesitamos orar, que persistamos, que prevalezcamos en la oración. Ahora se va a enfocar, porque vio otro grupito de personas que a lo mejor se reían, ¿no? Ay, ni sabe nada, Jesús. Pero ahí estaban viendo, estaban escuchándolo, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Quién es alguien que confía en sí mismo como justo? Son aquellas personas que dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Yo soy buena persona. Ok, para ti es esta parábola. Es esta enseñanza para ti que dices, yo estoy bien, yo no necesito de Dios, yo no necesito de todas estas cosas. Yo estoy bien, yo soy buena persona. Yo nunca le hago nada mal a nadie. Es más, yo hasta le doy gracias a Dios, ¿no? Cuando me levanto, lo primero que hago es levantarme y dar gracias a Dios. Y ya por eso son justos. ¿Sí? A ellos está dirigida la siguiente parábola. Unos que confiaban en sí mismos como justos. Yo sí soy bueno, aquel no lo es. Porque observa lo que dice, y menosprecian a los otros. ¿Cuál es la característica principal de alguien que se cree bueno y no lo es? Que siempre se está comparando con los que están peor. O sea, a mí me está yendo mejor en esto, pero aquel no. Yo soy mejor que él en esto. Yo soy mejor que aquel en aquello otro. Es que yo no estoy en las drogas, ¿no? Aquel sí es un drogadicto, yo no. Aquel sí es esto, yo no. Y que te vamos a levantar una estatua para que te sientas mejor porque no haces lo que el otro sí hace mal. El ser humano tiene esta habilidad de que siempre se está comparando, no con los mejores, no con la Biblia, sino con los peores. Entonces salimos buenos. Salimos con palomita, pues sí, te comparas con el tío que está todo el tiempo ahí en la banqueta de borracho, que es una persona que no puede dejar de tomar, y tú no tomas, pues te sientes bien bueno, ¿no? No, pues yo no soy como fulano de tal. No, pues yo no soy como el mentiroso aquel, porque no dices mentiras, ¿no? Es decir, el ser humano tiene esta habilidad de sentirse mejor que otros porque no hace lo que aquellas personas hacen. Y el creyente corre el riesgo de caer en esta soberbia espiritual, en esta soberbia de creerse mejor que otros y olvidarse de dónde nos sacó Dios. ¿Sí? Y existen muchas personas que menosprecian a otros por el simple hecho de que se creen superiores, de que se creen más aventajados, más adelantados. Y entonces dentro de su cabecita se genera una falsa imagen de él, una soberbia. ¿Por qué? Porque yo le estoy ganando a fulano de tal. Hoy en día es increíble esta competencia que hay entre los grupos cristianos y evangélicos a ver quién tiene más gente, ¿no? A ver dónde están las mayores audiencias. ¿Por qué? Porque eso genera soberbia espiritual. Yo soy mejor que tú porque tú tienes menos que yo. Es como el clasismo mexicano, ¿no?
pero a nivel religioso. Yo tengo tantos títulos, yo soy esto, yo estudié aquello, etcétera, etcétera. Soy mejor que tú, soy más bueno que tú. Y por eso dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿qué es lo que te brinda a ti confianza de estar bien delante de Dios? ¿Qué te hace pensar que eres mejor que el que está preso? ¿Qué te hace creer que eres mejor ser humano que el que se quiere suicidar el día de hoy? ¿Qué te garantiza que eres mejor persona? Nada, absolutamente nada, porque al que está preso tuvo un caminito que recorrer y ninguno de nosotros podemos decir, yo no voy a transitar ese mismo camino. Todos estamos sujetos a las circunstancias que nos rodean, y las circunstancias que nos rodean se mueven, no son fijas. No siempre vas a estar en un estado de todo va bien. Habrá momentos en los cuales todo vaya mal. Por eso Dios dice que es el que consuela, ¿verdad? Porque sabe que habrá momentos que las cosas no van a pintar nada bien. Entonces, el compararte con el que está peor porque estás pasando por un buen momento espiritual es soberbia. ¿Sí me doy a entender, amados? No nos comparemos con los que están peor, comparémonos con los que dice la Biblia, cómo dice la Biblia que debemos estar. Ahí que sea nuestro punto de comparación, nuestro espejo, ¿no? La parábola dice de la siguiente manera: 2 hombres subieron al templo a orar. Los 2 muestran interés espiritual. Están en el templo para orar. 2. Diferencias. Uno era fariseo y otro publicano. Socialmente hablando, uno era más aceptado que el otro. El fariseo era el líder religioso, el publicano, el traidor de la sociedad. Así que desde la perspectiva de la mayoría de la gente, uno va a estar más cerca de Dios que el otro. Pero los 2 están subiendo a orar. ¿Sí? Los 2 están mostrando una actitud de deseo de orar. Y entonces nos encontramos que uno era rechazado por la sociedad y el otro era amado por la sociedad. Versículo 11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oraba, pero no oraba para Dios, sino oraba para escuchar su propia soberbia, su propio ego. Señor, Dios, dice, Dios, te doy gracias. Ay, cuánta gratitud, pero era gratitud consigo mismo, porque no se comportaba como otros peores. O sea, él se sentía bueno porque decía, aquel está mal, aquel está mal. ¿Y has visto esas personas que para él todo el mundo está mal? Este es el fariseo, el soberbio espiritual, que no sabe ni reconoce de dónde Dios lo ha sacado. Puesto en pie, dice, Dios, te doy gracias. Ay, qué bien se oyen las palabras. Te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Oh, se oye bastante bien. Qué bueno que no es como los otros hombres. No soy como los otros hombres, ladrones. No robaba el fariseo. Qué bueno que no robaba. Pero eso no quiere decir que no era avaro. Así no robaba, pero dentro de su corazón sí codiciaba. No lo ejecutaba, pero sí lo quería. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Qué interesante, ¿no? No soy como los que están mal, yo estoy bien. ¿Y qué hacía el otro? Bueno, dice el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, tenía actitudes espirituales, tenía actitudes de una persona piadosa. ¿Sí? Esta es una parábola que lo que quiere Jesús es enfatizarnos de aquellos que se sienten buenos. Recordemos, no perder el punto, a unos que confiaban en sí mismos como buenos, como justos. Esa es la esencia. ¿Cómo sabían que eran justos? Que se creían justos porque se comparaban con los que están peor y hacían cosas religiosas.
O sea, estar aquí no es garantía, ¿eh? Cualquiera puede estar aquí y ser como este fariseo. Y decir, gracias Dios, porque no soy como la tía fulana de tal. Hombre, esa mujer de veras se la vivía llena de gritos todo el tiempo, bien amargada. Bueno, eso no te da ninguna seguridad, ¿eh? Porque aquí este hombre no era ladrón, no era injusto, no era adúltero, ni tampoco era como ese publicano. No era como la tía fulana de tal que es bien gritona. Ah, no, yo sí voy a la iglesia. Yo sí estoy escuchando la doctrina sana, ¿no? Dice la Escritura, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, aquel que de verdad pues, no tenía nada que ofrecer, ni siquiera sabía hablar bien, porque dice, estando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicio a mí, pecador. O sea, este hombre no tenía nada que decirle a Dios más que puras cosas malas de sí mismo. No tenía algo que dijera a Dios, en esto sí soy acertado, Señor. Nada. Bueno, ir a orar, ni siquiera eso lo veía como algo justo o bueno, o que le hiciera bueno. Él tenía que ir a orar porque era pecador y anhelaba que Dios fuera propicio a él. Y esta es la diferencia entre ser justos de acuerdo a nuestro propio criterio y que Dios sea propicio a nosotros. O sea, que Dios nos declare justos. Esto es muy distinto, amados. Yo puedo hablar con cualquier ser humano, y ese ser humano a lo mejor se declara a sí mismo, soy justo. ¿Por qué dices que eres justo? Es que esto, te empiezan a platicar. Pero nunca escuchas que Dios es propicio a él. Eso demuestra que se está justificando a sí mismo. O sea, su justicia procede de sus propias acciones, de sus propias opiniones, de su propio criterio. Mientras que el otro, el que es un publicano, dice, yo necesito que tú me justifiques, Señor. Yo no tengo nada bueno que ofrecerte. No soy una buena persona. Yo soy exactamente igual que aquel que está en la cárcel. La diferencia es que yo todavía sigo afuera y no me han agarrado. Pero merecería estar en la cárcel, merecería estar en el infierno, merecería estar fuera de mi trabajo. O sea, es muy distinta la postura de una persona que se sabe pecador y que necesita ser perdonado a aquel que siempre está alardeando de lo que ha hecho bien. Es muy distinto. ¿Sí lo vamos comprendiendo, amado? Una persona que alardea es una persona con soberbia espiritual. Es un fariseo. Una persona que no alardea, sino que reconoce, como leíamos al principio, a Dios, y que reconoce que es Él del que necesito ser propicio, que sea propicio a mí, porque soy un pecador. Ese, dice la Escritura en el versículo 14, os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro. A Dios le agrada perdonar a quien necesita ser perdonado. Pero si tú quieres acercarte a Dios diciéndole todo lo bueno que eres, todas las cosas que has hecho bien, todos tus aciertos, todas tus felicidades, amado, te vas a tardar bastante en encontrarte con Dios, en que realmente seas perdonado. Pero si tú llegas con Dios hablándole todo lo malo que has hecho, entonces lo vas a encontrar. Esa es la enorme diferencia. Por eso muchas veces hay personas que pueden encontrarse con Dios más rápido que otras. Sí. Por eso muchas veces la gente a veces dice, ¿por qué se tarda tanto en convertirse? Ya lleva cuánto tiempo sentado y no se salva. ¿Por qué? Porque no se ha visto tan malo como realmente es. En cambio, quien se ve a sí mismo y dice, Señor, sálvame, sé propicio a mí que soy pecador, ese se encuentra con Dios mucho más rápido. Por eso Jesús podía decir que las prostitutas y los publicanos van delante de los fariseos al reino de los cielos. O sea,
Quien no se sabe bueno se encuentra más rápido que con Dios. Aquel que siempre está poniendo, no, pues en esto sí, yo creo que sí la hice bien, y comienza a querer ponerle algunas cosas a la balanza del lado positivo, va a tardar más tiempo en encontrarse con Dios. ¿Sí lo entendemos, amados? Amén. El que estaba crucificado a un lado de Jesús, estaba a unas horas de morir, ya no tenía nada que le pudiera ser de ayuda, estaba a punto de morir. ¿Y qué dijo? Yo estoy aquí justamente, porque tengo lo que... Estoy literalmente siendo castigado de manera justa por lo que hice mal. No se vio bueno. Así que la mejor manera que tienes de encontrarte con Dios no es echándote a ti mismo cosas buenas, sino diciéndole a Dios: he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Ese es el camino para encontrarse con Dios. Deja de pensar que has hecho cosas buenas y comienza a ver las cosas que necesitas que Él te perdone, que necesitas poner delante de Él. Entonces, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Versículo 15. Ahora se enfoca en otro grupo de personitas. Todas están en el mismo lugar, Eso es algo maravilloso. Está la multitud con Jesús, y a unos les está enseñando a orar, y a otros les está enseñando acerca de la justicia, cómo debemos de acercarnos con Dios, y luego se voltea con los niños. Todo en un mismo momento. Este es un día con Jesús. Este es un día en el cual con Jesús tienes que estar al pendiente de cuál es la que me toca que me caiga. Sí, porque le habla a todos. Entonces no es lo mismo que le hable a los que necesitan orar, que le hable a los que tienen soberbia espiritual, y ahora se enfoca en los niños. Qué hermoso eso, es tener un día con Jesús, ¿verdad? Este era un día con Jesús. Le hablaba a todos. Traían a Él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. ¿Qué sucedía? En ese mismo momento empezaron los papás entusiasmados de escuchar cómo Jesús está predicando y diciendo: ya me cayó el 20 de esto, ya me cayó el 20 de otro. Ven hijo, ven, vamos, acompáñame, que Jesús te toque, porque de verdad estoy entendiéndole todo lo que me está diciendo. Ya ahí van con los niños a que Jesús los toque, y ya están los discípulos bien serios, desde ahí con Jesús, ¿no? Tú no, tú sí, tú no. Así como escogiendo quién se puede acercar y quién no. Aguas con esas sectas. Sí. Es que Jesús les dice, cuando quieren acercar a los niños: mas Jesús llamándoles les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Qué interesante, amado. Jesús está ahora enfocándose en los niños y diciéndole a los que están ahí como guaruras, ¿no? Que parece que ya saben todo, ¿no? No, este sí, este no. Aquel está bien, este está mal. No, a estos me los dejas pasar, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños tienen una característica que todos debemos de tener: inocencia. No tener una conciencia manchada. Dice: mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. ¿Quiénes son los que le impiden a los niños acercarse a Jesús? Los adultos, más los religiosos, o bueno, los que tienen la idea de que son niños y no van a entender las cosas de la misma manera. Amado, por eso nuestras reuniones son abiertas, ¿sí? Porque no queremos que ninguna persona con un corazón realmente necesitado, deseoso de encontrarse con Dios, se tope con tú no. Perdón. Oye, dejad pasar a los niños a mí, dejadlos venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos.
¿Sí? Cualquier persona, no importa la edad, que quiera acercarse a Jesús, déjalo pasar. Déjalo pasar. No vayas a ser tú como estos discípulos que, bien intencionados pero ignorantes, les decían: no, tú no puedes, tú estás mal. Oye, se está acercando a Jesús, quieren de Cristo. Sí me doy a entender, o sea, de lo que quieren es de Jesús. Y esto es importante que lo podamos entender. Versículo 17. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amados, el pecado original no existe, ¿eh? No existe. Si existiera un pecado original, los niños no podrían entrar al reino de los cielos. Pero por cuanto no existe, de los tales es el reino de los cielos. Oye, hermano, pero ¿cómo dices eso? Si ahí dice en la Biblia que la herencia de Adán, etc. A ver, la herencia de Adán tiene que ver con la muerte física. Con la muerte física, ¿sí? No con otra cosa, sino con la muerte física. Y la muerte física nos pasa a todos. ¿A poco no? Mas Jesús dice, versículo 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? ¿Sabes cómo te tienes que hacer? Oye, pero es que yo hasta tengo canitas. ¿Cómo le hago? Inocencia. Y no es el nombre de una persona. Quiere decir que tenemos que ser inocentes, limpios de intención. ¿Tú has visto cómo un niño juega y en el juego a lo mejor termina enojándose y se pelea con otro jugador? Están chiquitos, ¿no? Nada más ese momento y luego se les quita. O sea, no se amargan, no se quedan con, me las va a pagar. No, es precioso porque de inmediato pasa por alto y ya están saludándose. Como tengo presente que cuando era niño me peleaba con los vecinitos, pero al ratito en la tarde ya bajaba a buscarlos para seguir jugando. O sea, no hay este sentido de querer ver a las personas como malas y no. Hay una inocencia, un estado de pureza que no andas viendo qué mal hace la gente. Simple y sencillamente continúas buscando tú seguir jugando, ser inocente. ¿Sí? De los tales es el reino de los cielos. Cuando un pequeño llega a perder la vida, no tiene ningún estorbo y se va derechito al reino de los cielos. Las personitas que tienen algún problema de Down o con problemas psicológicos, psiquiátricos, que tienen alguna deficiencia, se van derechito, amado. No tienen una carga moral como aquellos que sí te podemos decir que tenemos nuestras 5 capacidades, nuestros 5 sentidos completos, ¿no? Nosotros sí podemos tener una responsabilidad moral, pero un niño Down es una bendición, es un regalo, y se va derechito al cielo. El trato es para con los papás, no para con él. O sea, Dios concede estas preciosas personitas con la finalidad de ayudar en el carácter de los familiares, de los que lo reciben. ¿Sí me doy a entender? Quiere ayudar en el carácter de amor de las personas donde nace un pequeño de ellos. Pero ellos son limpios completamente, se van al reino de los cielos, sin ningún tipo de culpa. ¿Sí lo entendemos hasta aquí, amados? No hay pecado original, que no les cuente. No hay pecado original. Dice, de cierto que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Yo quisiera terminar en este texto. ¿Por qué? Porque el énfasis que quisiera es que pudiéramos comprender cómo hacernos niños. Cómo hacerle para poder... Decimos aquí en México con mucha frecuencia, la burra no era arisca.
le hicieron los palos. Luego entonces, parecería que lo que quiero decir es, no, eso de ser inocente, eso de ser manso, de ser una persona compasiva, no te deja nada bueno. No es cierto. No es cierto. Lo dice alguien que ya se amargó, que ya te ve feo. Sí. Pero en realidad estar en paz y dejar que las cosas se pasen de largo, que los daños que nos llegan a generar sigan su curso y no abrazarlos, sino perdonar, es una verdadera paz para nuestras almas. O sea, nos genera paz, nos genera tranquilidad. Sí. Un niño es inocente, un niño cree en todo lo que se le dice. Está lleno de confianza. Sí. Tú le dices a un niño, te voy a comprar un chocolate, y el niño espera el chocolate, ¿eh? Y si termina la noche, sigue esperando su chocolate y a poco no te dice cuando ya lo vas a acostar, ¿y mi chocolate? Ay, se me olvidó. Mañana te lo compro. Bueno, pero no se te vaya a olvidar otra vez. Pero está confiando en ti. O sea, está seguro de que se lo vas a comprar. Y si no, se pone como la viuda, ¿a poco no? Persiste y persiste en el chocolate hasta que lo consigue. Bendito sea Dios. Por eso los niños son de ejemplo de que cómo quiere Jesús que seamos nosotros. Persistentes, pero sinceros, honestos. Yo sé que muchas veces tenemos una imagen muy negativa de los grupos cristianos y demás. Pero cuando te topes con personas sinceras, digo personas sinceras, de verdad, valóralos. Porque honestamente es muy difícil que en un mundo tan egoísta te encuentres con personas que mínimo son sinceras. A lo mejor puedes tacharnos de ignorantes, pero somos ignorantes sinceros y con deseos de aprender. ¿Sí lo entendemos, amados? Y somos como niños, estamos dispuestos a seguir aprendiendo todo el tiempo que podamos. No importa cuántos años y cuántas canas nos salgan. Finalmente, en esto se conoce la vida eterna, que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. Así que no nos vamos a cansar de aprender. Si creemos que hemos llegado a un punto en el cual ya hemos conocido suficiente, no. Nos falta una vida eterna por descubrir a Dios. ¿Sí lo entendemos? ¿Cómo me hago como niño entonces? ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? Aprendiendo a perdonar, aprendiendo a dejar pasar las cosas, que tu corazón se lave por medio de Dios. Déjate de pelear con Dios. Todos nos ponemos a pelear, nos peleamos hasta con nosotros mismos, vaya. Somos nuestros peores rivales. Están aquí arriba en nuestros pensamientos muchas veces. Dale la oportunidad a Dios de que se lleve todos estos pensamientos, de que cambie tu manera de ver la vida. Deja que Dios actúe en tu corazón. Y Él te va a demostrar que vale la pena seguirlo. ¿Sí me doy a entender, amados? Yo quisiera que pudiéramos guardar en el corazón y abrazarlo de verdad, sinceramente. Un niño vale oro por la inocencia y por la credulidad que tiene. Sí. Y Dios desea que seamos así. ¿Sabes por qué razón el día de hoy parece que todo lo que este mundo y este sistema hace es para lograr corromper a los niños? Porque si los logras corromper, tienes asegurado una persona infeliz el resto de su vida. Si logras que el niño vea que mentir es bueno, que es normal, o sea, si las cosas se normalizan, ¿qué le queda? ¿Qué le queda para adelante? Ser una persona mentirosa, con todo lo que conlleva eso. Es decir, si las cosas logran que los pequeños se degraden, lo que le quede hacia adelante no va a ser una dicha, la va a ir pasando mal. Porque así como es él, y que se va a encontrar con otro mentiroso, con otro injusto, porque así se está reeducando actualmente, ¿no? Este es injusto, pues es tu decisión, ¿no?
está bien, pero te vas a encontrar con otro injusto que a lo mejor tiene mejor posición que tú y te va a doler. ¿Por qué? Porque finalmente así se están destruyendo a las personas. Satanás no anda jugando contigo. ¿Sí? Si tú te dices que, es que así deben de ser las cosas, está bien, pero te vas a topar con alguien que piensa exactamente igual que tú y no te va a gustar lo que va a hacer si está en una mejor posición que tú. Y vas a decir, pero ¿por qué actúa así? Tú estás actuando igual. A tu nivel, dentro de tu capacidad, pero estás actuando exactamente de la misma manera. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado y cuidemos a nuestros niños. Enseñémosles cosas que los hagan mejores personas, que los formen y que los ayuden a ser seres que se preocupen por otros. ¿Sí me doy a entender? Si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que entrar como niños. No importa todas las cosas que nos hagan, todas las cosas que nos digan. Si les platicara a través de mi vida como cristiano cuántos descalificativos he recibido, cuántos insultos, burlas, menosprecios me ha tocado experimentar, se sorprenderían mucho. Pero de verdad, el no decir mentiras te genera problemas con los mentirosos. O sea, ¿por qué? Porque ellos suponen que vas a decir lo que quieren que digas. Y cuando dices, no, yo no digo mentiras, ¿qué vale? No, ¿sabes qué? No me sirve, porque necesito gente mentirosa, que no tenga problemas en hacer esto, que no tenga problemas en hacer aquello, que pueda hacer injusticias sin sentirse mal, porque vivimos en un mundo fracturado, corrupto. Así que busquemos hacer el bien todo el tiempo que nos sea posible. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos y agradecerle a Dios haber tenido 3 enseñanzas de Jesús en un mismo día, porque así las dispuso Él. De hecho, así lo enseñó Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Te necesitamos mucho, Señor. Bendícenos, por favor, Padre. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti. Te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si
has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré. Así es, Señor. Es que cuando tú llegaste a nuestras vidas cambiaste todo, Señor. Gracias. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí, transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor derramaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti, te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti, y te adoraré, te bendeciré, y a la sombra de tus alas habitaré. Y a la sombra de tus alas habitaré. Gracias, Jesús. Cristo está conmigo, no puedo sentir. Siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar. Él es mi amigo y nada es mejor. Cristo está conmigo, no puedo sentir. Siempre me guía, me ayuda a vivir. Tengo sus promesas, yo puedo confiar. Él es mi amigo y nada es mejor. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. Él es el camino que quiero seguir, Él es la respuesta que quiero escuchar. Solo de su mano podré caminar, y aunque desmayare, Él me levantará. La gente me puede fallar, el mundo se puede acabar, pero yo vivo confiando en que Cristo mi amigo nunca me fallará. Nunca me fallará.
Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Gracias, Señor. Gran amigo es Él, oh qué amigo tan fiel, hasta el final. Yo contaré con Él, y aunque las nubes aquí me ensombrecerán, sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. Bendito seas, Señor.